El vacío, ese concepto que se entiende tan simple, tan obvio, que no pareciera necesitar mayor explicación, pero ¿realmente entendemos el vacío? El vacío realmente es un concepto lleno de complejidades. Incluso, hablando desde la perspectiva de la física, es algo que realmente no se entiende del todo. Lo bueno es que yo no soy físico, y entender el vacío desde esa perspectiva no entra en mi materia. Nosotros vamos a abordar el vacío desde la perspectiva conceptual, dentro de la arquitectura, pero eso no quiere decir que sea más simple. Solamente las complejidades son en otra rama. Normalmente, cuando se habla del vacío, lo primero que nos viene a la mente es la nada. Pero, ¿qué es la nada? Si hacemos una imagen mental sobre, por ejemplo, un vaso vacío, ¿qué entendemos? ¿Qué imagen llega a nuestra mente? Muy seguramente es la imagen de un recipiente sin ningún tipo de contenido. Únicamente es el recipiente y su vacío. Fuera de eso, quizá no nos ponemos a pensar en qué representa ese vaso sin contenido. Ahora transportemos la idea a un concepto diferente. Si pensamos en el vacío, meramente ¿qué es lo que vemos? Muy seguramente entendemos a este como un espacio infinito, totalmente blanco, o quizá completamente negro. Así de simple es el vacío, o mejor dicho, la idea más directa que tenemos de este. Sin embargo, dentro de la arquitectura, el vacío es complejo, tanto que la realidad es que muchos de los arquitectos terminan por no entenderlo, y es quizá el concepto más importante para entender el espacio. Pero por alguna razón, en países asiáticos, como por ejemplo Japón, este concepto es bien entendido, asimilado y usado. Y esto es porque han estado en contacto con el vacío, lo han estudiado, debatido y teorizado. Vamos a tomar como referencia el primer libro en inglés escrito en Japón. Se trata del libro de la ceremonia del té, escrito por Okakura Tenshin, el entonces decano de la Universidad de Tokio. Un libro imprescindible para entender los elementos y filosofía de dicha ceremonia, y quizá sea igual de importante para entender la arquitectura japonesa y su vacío, ya que es un elemento implícito en la ceremonia. Lo que se lee en el libro es la metáfora favorita de Lao Tse sobre el vacío. Es solamente en el vacío donde se halla lo realmente esencial. Una habitación existe por el espacio vacío, comprendido entre las paredes y el techo, no por el techo y las paredes mismas. La utilidad de una jarra de agua consiste en el espacio vacío en que se puede poner el agua, no en la forma o materia de la jarra. El vacío es omnipotente, porque puede contenerlo todo. Solo en el vacío es posible el movimiento. Con esto nos podemos dar cuenta que el espacio mismo es el vacío. La arquitectura no es la forma de los muros, del techo o del piso. La arquitectura es el espacio vacío formado por esos elementos. Lo sé, es bastante complicado entenderlo, pero no imposible. Regresemos al ejemplo del vaso del inicio. Al principio podemos entender el vaso vacío solamente como ese recipiente que no tiene nada en su interior, pero ahora pensemos en lo que dijo Lao Tse y cómo podemos entender ese vaso nuevamente. Cuando pensamos en la utilidad de un vaso, seguramente la primera idea que tenemos es tomar agua, refresco o cualquier otra cosa, por lo que la utilidad del vaso se ve reflejada en el contenido. En otras palabras, un vaso vacío no nos interesa porque no contiene nada, pero la realidad es que el vacío del vaso es lo que nos da la posibilidad de usarlo. En el vacío podemos verter todo aquello que deseemos. Ahora seguimos la línea de la arquitectura y me gustaría usar un ejemplo dado por el arquitecto Toyo Ito, en el cual nos explica cómo los occidentales entendemos el espacio en comparación con los japoneses. Según Toyo Ito, la impresión que los occidentales tienen del espacio es el espacio que ha sido ahuecado en una roca, mientras que para los japoneses el espacio es el vacío, la vacuidad. Es lo que existe entre dos columnas, el vacío, donde pueden engendrarse muchas relaciones. Para entenderlo mejor, Toyo Ito explica de la siguiente manera: mientras yo hablo con usted, entre la palabra que acabo de decir y la palabra que estoy por decir, no hay nada. Hay un espacio en blanco. Me interesa ese espacio en blanco. Creo que es muy importante. Vamos a traducir las frases de Toyo Ito con ejemplos prácticos. Para el primero, usaremos una obra de este mismo arquitecto y que personalmente es mi edificio favorito, la Mediateca de Sendai. Sin entrar en muchos detalles, la Mediateca es un edificio realizado en la ciudad de Sendai, Japón, en el año 2001 y que se caracteriza por su peculiar estructura. Sus columnas, por llamarlas de alguna manera, son espacios huecos que contienen a las circulaciones verticales. Dichas columnas no están dispuestas de manera ordenada, lo que genera una aleatoriedad en la circulación. Además, las diferentes plantas no contienen muros. Toyo Ito plantea este espacio como un bosque. Este vacío en el espacio permite que todo fluya a su ritmo, es decir, si hay 100 personas, entonces existen 100 caminos. Se entiende entonces al vacío como las posibilidades existentes para algo. Ahora vamos al segundo ejemplo que da Toyo Ito, y el cual se me hace maravilloso, incluso hablando en temas de lingüística, y es que es bien sabido
que el idioma influye mucho en cómo pensamos y en cómo generamos ideas. Toyo Ito menciona que algo que importa mucho cuando hablamos es el vacío que existe entre una palabra y otra. Justamente esto es porque después de cada vacío existe una infinidad de posibilidades. Puede que los occidentales no entendamos mucho esto, pero si lo vemos desde la perspectiva del idioma japonés, tiene todo el sentido del mundo entender el vacío en el lenguaje. De manera práctica intentaré explicar cómo funciona el idioma japonés. En el japonés existe algo llamado partículas, el terror de los estudiantes de japonés, o quizá tu mejor amigo, dependiendo la situación. Estas son un elemento fundamental para entender y expresar una idea, pero la partícula que nos interesa en este momento es solamente una, la partícula wa, ya que este wa sirve en el idioma japonés para dar información sobre la parte de la oración que va antes de este wa. Si queremos expresar algo sobre la mediateca de Sendai, lo haríamos de la siguiente manera. La mediateca de Sendai, wa, bonita, grande, impresionante, etc. Podemos entender ese wa como el vacío del que habla Toyo Ito, ese momento entre una palabra y otra, porque antes de wa ya se sabe que se dirá algo sobre la mediateca de Sendai, pero no se sabe qué. Después del wa damos esa información que le da la importancia a la oración. Creo que ahora ya entendemos el vacío de una mejor manera, por lo que bien podemos decir que el vacío es ese espacio que permite todas las posibilidades, es el espacio que podemos moldear y ocupar de manera inagotable. El vacío es tan efímero que es difícil de comprender, pero existe, y es por ello que los arquitectos que han logrado su comprensión han hecho obras maestras. Podemos poner como ejemplo a Frank Lloyd Wright, que justamente estaba muy interesado en el libro de la Casa de Té y en la cultura japonesa. Logró una comprensión tan precisa de este concepto que pudo crear una obra maestra en Japón. Otro ejemplo lo podemos ver en Luis Barragán, que a pesar de nunca haber visitado Japón, se sabe que tenía un interés genuino por este país, y en su obra demuestra que estos conceptos fueron bien entendidos. Podemos mencionar a personajes como Peter Sumter, Le Corbusier, Wang Shu, a los propios japoneses como Tadao Ando, Toyo Ito o Kazuyo Sejima. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, siempre debemos recordar que lo que creamos no son los muros, pisos o techos. Lo que debemos moldear es el espacio vacío, la atmósfera. Solamente así es que realmente lograremos crear arquitectura, sin caer en el mero formalismo. Pero nunca malinterpretar al vacío como sencillez. El diseñador Kenya Hara escribió: el vacío no implica meramente la sencillez de la forma, sino que más bien nuestra imaginación puede volar libremente, lo que enriquece en gran medida nuestro poder de percepción y el entendimiento mutuo. El vacío es ese potencial. Y esto fue todo sobre el vacío, un tema sumamente interesante como complejo, pero ¿qué les pareció? Cuéntenme su opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, dar pulgar arriba y seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Hasta la próxima.